Bueno, buenos días a todos. Les hablamos hoy desde el Círculo de Devotos de la Virgen del Carmen de Garabandal. Nuestro círculo, como ustedes saben, se reúne los primeros sábados de mes y tenemos nuestra Santa Misa, nuestro encuentro y en el día de hoy el encuentro va a estar a cargo del profesor Gabriel Garnica, que como ustedes recordarán, nos dio una charla fabulosa el año pasado, en diciembre del año pasado, que se tituló Garabandal, el nuevo Belén. Pues en el día de hoy el profesor Garnica nos va a estar presentando sus 12 pasos a la santidad y Garabandal. Él nos va a compartir su presentación. Estos 12 pasos a la santidad, también el profesor Garnica lo tiene disponible, lo ha publicado en forma de libro. Y se los digo porque aquellos de ustedes que vean esta grabación y estén interesados, se pueden comunicar con nosotros para que puedan obtener el libro y nosotros enviarles la información. De nuevo, le agradecemos al profesor Gabriel Narnica que se encuentra con nosotros hoy desde Estados Unidos, a todos los que se están conectando alrededor del mundo y especialmente en Puerto Rico para que puedan disfrutar de esta charla, de esta conferencia que se titula 12 Pasos a la Santidad y Garabandal. Así que muchas gracias a don Gabriel y adelante. Muchas gracias, como siempre, al grupo. Es un honor, un privilegio hablar con ustedes. Vamos a comenzar porque tenemos mucho que cubrir. Eh, Antes de todo, me gusta rezar el alma Christi. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo maligno, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándeme ir a ti para que tus santos te alabe para los siglos y los siglos. Amén. Um, mi presentación se llama Los 12 Pasos a la Santidad de Garandal, en el cual combino el tema de mi libro, que se llama Los 12 Pasos a la Santidad, y lo conecto a Garandal, que es muy fácil hacer porque el Garandal se conecta a muchas cosas. ¿Qué son los 12 pasos a lo sagrado y cómo se relacionan con el mensaje y los eventos de Garandal? Aquí ven el libro, cómo se ve. Um, el libro estará disponible o en este momento nada más en inglés, pero en diciembre, más o menos para Navidad, o en diciembre como un buen regalo de Navidad. Y con la ayuda de Dios en el futuro en español, les he hablado a todos los del grupo aquí que si hay personas interesadas en ayudar para traducirlo cuando está en inglés para español para en un año o dos, sería fantástico. Como seguidores y estudiantes de Garabandal, todos conocemos bien los eventos y mensajes. Por supuesto, valoramos su importancia para nuestra salvación. Este pequeño pueblo del norte de España ha sido testigo de muchas de las maravillas y dificultades de vivir nuestra fe en este mundo perdido. A pesar del poder de los mensajes y eventos, una guía práctica puede ayudarnos a vivir la vida que nuestra Santísima Madre nos pidió en Garabandal. Mis 12 pasos hacia lo sagrado, un libro que ya está en preventa y que puede solicitarse, es una de esas iniciativas. Su objetivo es presentar al lector una guía sencilla, práctica y directa para crecer en santidad hacia Dios y hacia el destino sagrado que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Carabandal es una vívida ilustración y ejemplo de estos pasos y ciertamente ayudará al estudiante y creyente de Garandal y a cualquiera que se atreva a dedicarse a lo que Dios claramente nos ofrece un destino sagrado de santidad, con Él para siempre, un camino simple pero poderoso para cumplir ese destino y, como Nuestra Señora de Garandal nos pide, vivir buenas vidas y más allá de eso, vivir vidas santas también. Los 12 pasos hacia lo sagrado. Paso 1. Abrazar tu sagrado destino como santo. Paso 2. Abrazar tus sagrados dones y talentos. Paso 3. Abrazar tu sagrado presente. Paso 4.
abrazar el sagrado silencio de Dios. Paso 5, abrazar al sagrado desapego. Paso 6, abrazar la sagrada humildad. Paso 7, abrazar la sagrada simplicidad. Paso 8, abrazar al sagrado compartir. Paso 9, abrazar al sagrado sacrificio. Paso 10, abrazar las sagradas caídas y sufrimiento. Paso 11, abrazar el sagrado rechazo. Y paso 12, abrazar la sagrada sorpresa y paciencia. Los dos primeros pasos hacia lo sagrado, abrazando nuestro destino de santidad y los dones de Dios que nos ayudarán a alcanzar ese destino. Nuestros primeros dos pasos hacia lo sagrado son abrazar nuestro destino de santidad y usar los dones de Dios para ese destino. Nuestro destino sagrado es nuestro barco y nuestros talentos de Dios son nuestros remos que ayudan a nuestro barco a mover adelante. Como San Juan Pablo II dijo, cada laico cristiano es una obra extraordinaria de la gracia de Dios y está llamado a las más altas cimas de santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Dios no nos creó para vivir vidas vacías, sin propósito, significado, ni sin trascendencia. De hecho, nos creó para ser santos. La Escritura establece claramente que somos creados para ser participantes de la naturaleza divina por gracia, no por mérito. Nuestras vidas tienen un propósito sagrado. De la misma manera, nuestra Santísima Madre no vino a Lourdes, Fátima, Garabandal, ni a ninguno de los otros lugares de apariciones para llamarnos a ser buenos para nada. Ella vino a cada lugar, incluido Garabandal, para llamarnos a aspirar a nuestro destino como santos y a utilizar los dones que Dios nos ha prestado para alcanzar ese destino y ayudar a otros a hacerlo también. Nuestros talentos no nos pertenecen, sino a Dios generoso que nos los prestó. Nuestros talentos nos son prestados por Dios porque no nos pertenecen, sino que son un préstamo de Dios para ser usados para nuestra santificación y la de los demás. Cualquier talento que no se gaste en acercarnos a nosotros y a otros más a Dios, no se está aprovechando al máximo su potencial. Tu talento es un regalo de Dios para ti. Lo que haces con él es tu regalo para Dios. Garabandal es otra misión de rescate para nuestras almas y nuestro destino sagrado. Vemos así que Nuestra Señora de Lourdes, Fátima y Garabandal vino a ponernos en guardia contra la pérdida de ese tesoro eterno de nuestro destino de santidad. Así que estas apariciones, incluyendo la de Garabandal, fueron realmente una misión de rescate del cielo, llamándonos a salvar nuestro destino sagrado como santos y nuestro llamado a ayudar a otros a hacer lo mismo. Pon tu talento al servicio de los demás para que Dios te lo puedas multiplicar. Dios busca interés en su inversión en nuestra futura santidad. En la parábola de los talentos, se nos recuerda que Dios nos ha dado a cada uno dones que espera que cultivemos y desarrollemos para que sean un beneficio sagrado para el bien de su reino. En la parábola de los talentos, recordamos que Dios esperó que cultivemos esos dones y talentos para nuestra santidad, nuestra misión sagrada y el reino de Dios. Dios no nos entregó dones y talentos no para hacernos famosos, no para enaltecernos, sino para ponernos al servicio de todos los demás y darle la gloria solo a Él a través de ellos. Garabandal, humilde intercambio de talentos y habilidades. En Garabandal vemos que los aldeanos en general y los videntes en particular usaron sus talentos y dones para el bien del pueblo y de los demás. Sería difícil encontrar ejemplos de aldeanos o al menos de videntes que actuaran únicamente por interés propio o por motivos egoístas. La santidad comienza al poner nuestros talentos al servicio de Dios
y de los demás. Nuestra misión sagrada es poner nuestros talentos al servicio de nuestro propio destino de santidad y de los demás. Garabandal nos recuerda que todos somos socios en el destino de santidad de cada uno. Nuestro propósito es usar nuestros dones para mejorar la vida de los demás. Talento natural versus carismas sobrenaturales. Si bien nuestros talentos naturales son ciertamente una guía importante para ayudarnos a discernir la misión que Dios tiene para nosotros, también debemos considerar los carismas sobrenaturales en esta determinación. Aunque distinguiremos brevemente estos dos tipos de habilidades, mis 12 pasos proponen que podemos combinarlas como herramientas para servir al propósito y la misión de Dios para nosotros y convertirnos en los santos que Él quiere que seamos. Los carismas sobrenaturales y los talentos naturales difieren en origen y propósito. Carismas sobrenaturales. Definición. Dones que se cree que son concedidos por el Espíritu Santo para el beneficio de la Iglesia y sus miembros. Ejemplos. Sanidad, profecía, hablar en lenguas, discernimiento de espíritus. Propósito. Edificar la comunidad, servir a los demás y manifestar la presencia divina. Talentos naturales, definición, habilidades o destrezas innatas que poseen los individuos, a menudo desarrolladas a través de la práctica de la experiencia. Ejemplo, habilidad musical, habilidades atléticas, talento artístico, pensamiento analítico. Propósito, potenciar los logros personales y contribuir diversos campos como las artes, las ciencias y los deportes. El talento natural ofrecido a Dios puede convertirse en carisma. Mientras que los talentos naturales previenen de habilidades y aptitudes heredadas y de una mayor formación, los carismas sobrenaturales provienen del Espíritu Santo. Cuando ofrecemos a Dios nuestros talentos naturales, permitimos que el Espíritu Santo, si es la voluntad de Dios, los convierta en carismas sobrenaturales y los rehace con los carismas que ya tenemos. Gran voz fácilmente admirable ofrecida a Dios. Voz regular y con carisma inspira corazones y almas a Dios. Imagínese lo que puede hacer una gran voz combinada con un carisma. Ejemplo, Álvaro, que es un cantante y guitarrista entusiasta, aunque habitual, inspira increíblemente a muchos a Cristo con su canto y su forma de tocar la guitarra. Ofrezcas tus talentos a Dios y mira lo que pasa. El talento natural es una habilidad obvia, con grandes resultados potenciales. Los carismas sobrenaturales a menudo pueden ser regulares o incluso menos regulares, lo que resulta en resultados increíblemente poderosos e inspiradores porque provienen del Espíritu Santo. Observemos cómo Salomón, dada su inteligencia natural, la ofreció nuevamente al servicio de Dios y Dios lo convirtió en un carisma trascendente. El tercer y cuarto paso hacia lo sagrado. Abrazar el presente y abrazar el silencio sagrado. Estamos llamados a vivir en el silencio del presente y a no dejarnos esclavizar por la obsesión del pasado o del futuro. El pasado y el futuro son terreno fértil para el pecado. Ahí encontramos resentimiento, arrepentimiento, venganza, amargura, así como miedo y falta de fe y de conformidad con la voluntad de Dios. Dios nos espera en el presente, su presencia está arraigada en el presente. Dios solo se encuentra en el silencio sagrado del presente, lejos del ruido terrenal y espiritual de este mundo, tan lleno de superficialidad, vacío y lleno de sí mismo. El ruido es todo aquello que nos separa y nos distancia de Dios. Y este mundo está lleno de ese tipo de ruido. ¿Qué es el ruido espiritual y por qué es tan destructivo? El ruido es todo aquello que nos distrae de Dios, de acercarnos a Él y de servir a los demás en nombre de Dios. Este mundo perdido está lleno de ruido superficial que pretende que el ruido y la actividad externa significan progreso, logro y éxito, con exclusión de la paz interior. ¿Puedes oír al suave susurro de Dios?
Como nos dicen las Escrituras, Dios no se encuentra en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Solo podremos escuchar ese susurro de Dios si aprendemos a ignorar el ruido inútil de este mundo. La santidad se encuentra más a menudo a través de los oídos, no de la boca. Podemos crecer en ese silencio de Dios a través de la oración contemplativa y creciendo en el conocimiento de Dios. Una verdadera señal de ese crecimiento es escuchar más y hablar menos, y no necesitar ser el centro de atención ni tener la última palabra. Recordemos como Cristo nos dijo que los pecados de la lengua son tan dañinos. Los pecados de la lengua reinan donde no se encuentra el silencio sagrado. ¿Con qué frecuencia juzgamos, criticamos, chismeamos, comparamos y nos quejamos? Todas estas son maneras de emitir ruido en lugar de silencio de Dios. Conchita me dijo una vez que criticar y juzgar a los demás es uno de los pecados más destructivos y subestimados. La santidad crece a medida que nuestro ego disminuye. Para crecer en santidad y utilizar nuestros talentos para esa santidad, entonces necesitamos cultivar la presencia del silencio de Dios en nuestras vidas, lo que significa en realidad dejar lugar para que Dios, quitando el enorme espacio que ahora posee nuestro ego. Todo es inútil sin vivir una vida nueva, una buena vida. El mensaje de Garabandal y los acontecimientos de ahí ocurren que ahí ocurrieron nos muestran claramente la importancia de preservar el camino de la santidad, llevando una vida buena como Nuestra Señora mencionó en los mensajes que debemos procurar hacer. Dios nunca llega tarde, nosotros simplemente somos impacientes. Observemos cómo Nuestra Señora instruyó a las niñas sobre la oración, sobre centrarse en lo que es importante para nuestras almas y sobre evitar la preocupación por el pasado o por las predicciones futuras. De hecho, Carabandal nos recuerda que los calendarios y los relojes no significan nada si no llevamos una buena vida. El reloj de Dios no se atrasa. En su tiempo todo se va a cumplir. Cuando lo creado le hace exigencias al creador, ese es el ruido de este mundo. Recordemos cómo la gente se impacientó en el momento del milagro de la hostia visible o en el segundo mensaje. La santidad no se encuentra en la arrogancia de esperar que Dios siga nuestros relojes, calendarios, expectativas o demandas. La santidad comienza en el corazón, el alma y la mente, no en nuestras opiniones, predicciones o juicios. Recordemos cómo el mensaje de Garabandal habla de obediencia, aceptación y conformidad con la voluntad de Dios. Nos recuerda que nuestra santidad y la de los demás es lo que importa. Las primeras palabras del primer mensaje, antes tenemos que ser buenos. Cultiva el silencio en el presente, entonces podrás escuchar mejor a Dios. Todas estas cosas hablan de vivir en el presente silencioso y en la presencia de Dios, donde podemos cultivar, nutrir y crecer en nuestra santidad y misión para Dios. Nuestro sagrado destino eterno y los dones que desarrollamos para alcanzar ese destino son parte del presente silencioso donde podemos encontrar a Dios. La santidad es convertir tu alma, corazón y mente en tus propios pinos. En resumen, nuestros primeros 4 pasos hacia lo sagrado pueden ilustrarse con el silencio pacífico y sagrado de los pinos, donde internamente ofrecemos los dones que Dios nos ha dado y a nuestro Creador en amor, fe, dedicación, obediencia y abrazo de la sagrada santidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. El mensaje de Garabandal trata sobre el silencio arraigado en el presente. En Garabandal, Nuestra Señora enseñó a las videntes que la paz interior crece a medida de que se cultiva la discreción, el silencio y la bondad. Dios no se encuentra en campanas y silbatos, y los santos tampoco.
En marzo de 2020, Conchita dijo, con sinceridad podemos pedirle a Dios que nos diga qué quiere de nosotros hoy y continuar haciéndolo todos los días y pasar al mayor tiempo posible con Dios en la iglesia y en algún lugar de su hogar o donde encuentre el silencio. Él es todo lo que necesitamos. Los pasos 5, 6 y 7 hacia la santidad. Abrazar el desapego sagrado, la humildad y la sencillez. Si la santidad solo puede crecer en el terreno fértil del silencio presente, lejos del ruido temporal de este mundo, entonces se deduce que, dentro de ese ruido temporal, se incluye la obsesión por las cosas o preocupaciones temporales y materiales de este mundo. Recordemos la lección del joven rico y las palabras de Cristo en el sermón en la montaña, y sobre lo fácil que es para un hombre rico entrar al cielo, o se puede decir lo difícil. Las confusiones del diablo, al igual que la obsesión por el pasado o el futuro, o por estar ocupado y hacer ruido en este mundo, la obsesión por las cosas y las preocupaciones de este mundo, como la popularidad y la aprobación, es una mala hierba que estrangula los esfuerzos de cualquiera por alcanzar la santidad. El diablo intentará confundirnos para que veamos el desapego como indiferencia, pero el tipo de desapego de que hablamos aquí no es ese. Es no dejar que las cosas o las preocupaciones terrenales gobiernen o se adueñen de tu corazón y de tu mente. Preocuparse por el tamaño de su casa o su coche o por cuánto dinero tienen en sus cuentas bancarias o inversiones o por cuántos me gusta obtiene en línea, por ejemplo, son simplemente ruido del diablo que impide su santidad. La humildad como humo de santidad. La humildad y la sencillez son igualmente pasos cruciales hacia la santidad. Humildad significa no priorizarnos a nosotros mismos, nuestra agenda ni nuestras preocupaciones. Significa pensar en Dios y en los demás antes que en nosotros mismos. Significa reconocer y aceptar que sin Dios no somos nada ni nada. De eso se trata la pobreza de espíritu de lo que habló Cristo en el sermón en la montaña. Es esa comprensión de que necesitamos a Dios, de que debemos admitir y aceptar nuestra pobreza total para alcanzar nuestra sagrada eternidad sin Él. La humildad no es lo mismo que la humillación. Basta con observar la humildad de nuestro Señor y de nuestra Santísima Madre, tan evidente en las Escrituras, como ejemplos de cómo también debemos ser humildes, anteponiendo a Dios y a los demás a nosotros mismos. Mucha gente confunde humildad con humillación. Sin embargo, la humillación es sentirse menospreciado o ofendido al ser tratado inferiormente a lo que uno cree merecer. No es un concepto objetivo. En otras palabras, un hombre rico con millones podría sentirse humillado si es tratado como si solo valiera $1 millón. El principio de la grandeza radica en la humildad, pero esa humildad no significa humillarse. Las semillas de la santidad. Las escrituras y los santos nos recuerdan una y otra vez la importancia crucial que el desapego, la humildad y la sencillez tienen como pasos hacia nuestro destino de santidad. Junto con el silencio presente, estos pasos trabajan de forma independiente y conjunta para construir una escalera de oro hacia ese destino sagrado que nos espera cada uno si aceptamos la oportunidad y la guía que Dios Todopoderoso nos brinda. Polvo pecador no define lo sagrado. Debemos recordar siempre que somos polvo pecador, tan amado por Dios que nos ofrece la gracia de convertirnos en santos. La vergonzosa arrogancia de aquellos que se quejaron cuando los acontecimientos y las promesas del Gandal no se cumplieron exactamente al tiempo que estas personas esperaban es otro ejemplo más del polvo pecador intentando dictarle a Dios.
No hay santidad sin silencio en el presente y no hay silencio en el presente donde hay arrogancia. Increíblemente, los viajeros a Garabandal, en espera del milagro del oeste visible o el mensaje final, parecían más agitados y molestos por los retrasos que por la majestad de un Dios maravilloso. Cuando los relojes, las fechas y las condiciones climáticas nos impactan más que el toque amoroso de nuestro Dios, no estamos en el silencio del presente. Garabandal y el desapego sagrado, la humildad y la sencillez. Cualquier devoto del mensaje de Garabandal y de nuestra Santísima Madre conoce muy bien la importancia del desapego de las cosas de este mundo, la humildad y la sencillez. El mensaje de Garabandal nos recuerda repetidamente que no podemos encontrar a Dios si estamos obsesionados o esclavizados por el materialismo o las cosas temporales de este mundo, donde no se encuentra la salvación. El desapego no es que no debas poseer nada, sino que nada te posea. Las mentiras del príncipe de las mentiras. Este mundo y su amo, el diablo, nos dirán que la felicidad y el éxito se encuentran en tales cosas, pero Garabandal nos recuerda claramente que tal preocupación y apego a las cosas de este mundo son en realidad ruido espiritual que ahogará la voz de Dios en nuestros corazones y almas. Este mundo y el diablo nos mentirán diciendo que este desapego se trata de indiferencia, pero no es así en absoluto. No nos referimos a la apatía ni a la falta de interés por nuestras responsabilidades y deberes terrenales. Más bien, simplemente hablamos de no obsesionarnos, esclavizarnos, ni envolvernos en asuntos mundanos hasta el punto de que estos tengan prioridad inmediata o a largo plazo sobre la salvación de nuestras almas y nuestro deber de servir a Dios y al prójimo. Caravandarnos como recordatorio de prioridades sagradas. En definitiva, Garabandal nos recuerda que debemos priorizar nuestro equipaje espiritual en nuestro viaje y peregrinación hasta nuestro destino sagrado, y la preocupación por lo material, lo arrogante y lo complicado no es el equipaje prescrito para el viaje sagrado. La humildad y la sencillez como corazón de la santidad. Recordemos la humildad y sencillez de los videntes y cómo nuestra Santísima Madre les instruía y a no apegarse a las cosas y preocupaciones superficiales y temporales de este mundo. Si el silencio del presente es el terreno fértil de la santidad, entonces el desapego, la humildad y la sencillez son los fertilizantes que ayudan a que esa santidad crezca. Miren la humildad de donde ocurrió el milagro eucarístico en el callejón detrás de la casa de Conchita el 19 de julio de 1962. La humilde sencillez de los habitantes de Garandal es un vívido recordario de que Dios se encuentra en el silencio de la humilde sencillez. Garabandal como nido apropiado para la santidad. Dado todo lo que hemos discutido, no es sorprendente entonces que Dios Todopoderoso haya elegido un lugar tan humilde, sencillo y alejado de las complejidades y preocupaciones de este mundo como Garabandal, como un lugar donde Nuestra Señora buscaría una vez más ayudarnos a recuperar y a preservar nuestro camino hacia la santidad. Los octavo y noveno pasos hacia el sagrado. Abrazar el compartir hasta el sacrificio. Sabemos que la Sagrada Escritura y la tradición que compartir era fundamental para los primeros cristianos. Esto no nos debía de sorprender, por supuesto, ya que nuestro Señor mismo predicó constantemente que compartir es un aspecto central para convertir la caridad en servicio y amor al prójimo. Compartir significa ver lo que poseemos como una bendición que podemos distribuir con los demás en la medida de lo posible. Esta dinámica de compartir consiste, en primer lugar, en el deseo y la intención de compartir una parte de lo que tenemos para satisfacer las necesidades de los demás. En segundo lugar, debemos estar dispuestos a que esta distribución sea lo más
cuantosa y significativa posible para, de este modo, generar una mayor diferencia en quienes compartimos. Debemos llenar nuestras manos de buenas obras y vaciarlas de buenas obras compartidas con los demás. Recordemos como nuestra Santísima Madre le dijo a Conchita que sus manos aún estaban vacías de buenas obras. También sabemos que Santa Teresa, la Florecita, dijo que quería tener las manos vacías en el cielo. ¿Cómo conciliamos estas dos observaciones aparentemente contradictorias? Debemos buscar ser portadores, compartiendo buenas obras y bendiciones tan pronto como lleguen a nuestras manos. De esta manera nuestras manos estarán llenas de buenas obras y vacías a medida de que estas buenas obras se compartan con los demás. La santidad se encuentra en compartir y sacrificarse con sinceridad y alegría. Por lo tanto, vemos que la cantidad y la calidad de lo que compartimos son importantes. Dar una pequeña porción de lo que tenemos, mucho menos de lo que podemos, implica que solo compartimos para aparentar, sin un deseo ni una voluntad genuina de ayudar realmente al otro. Sabemos por el ejemplo de Caín que a Dios Todopoderoso no le impresionan esas donaciones simbólicas y sinceras. El verdadero compartir nace del corazón y, y puede surgir de nuestro exceso, que hacemos con gusto e incluso con alegría. La idea no es compartir a, a regañantes dientes una porción simbólica de lo que poseemos, sino dar lo suficiente para ayudar realmente al otro. Compartir es caridad en acción. Compartir es poner la fe en acción y multiplicar las gracias. Es humanidad sagrada en acción, así como una manera de convertirnos en instrumentos de la gracia de Dios. El niño que compartió los panes y peces con Cristo, por ejemplo, dio lo que pudo y dejó que nuestro Señor multiplicara su caridad. El sacrificio es compartir más allá de nuestros excesos. Cuando nos compartimos en cantidad, cuando más compartimos en cantidad y con caridad sincera, más allá de nuestros excesos y en nuestra necesidad, más se convierte en compartir en sacrificio. Compartir un paraguas con 3 niños es un gesto amable, pero darlo nosotros mismos para que se mantengan completamente secos mientras nosotros nos mojamos es un verdadero sacrificio. Sacrificio, entonces, es compartir más allá de lo esperado y deseado por la mayoría de las personas y nuestra sociedad. Nuestro Señor hizo el sacrificio máximo a sufrir y morir en la cruz para expiar y redimir nuestros pecados. La misa como participación en el mayor sacrificio. Como nos dice la Escritura, si bien algunos pueden tener el valor de dar su vida por una persona virtuosa, dar la vida por legiones de pecadores es ir más allá de los niveles esperados y normales de caridad y amor. Sabemos que la Santa Misa es la esencia misma, el sacrificio eterno del Cordero de Dios por nuestros pecados para salvar al mundo entero. Es nuestra participación en ese sacrificio, el mayor de todos, como beneficiarios y participantes, llamados a ser instrumentos de un sacrificio continuo, caritativo y sincero como seguidores del verdadero Cordero de Dios. Compartir y el sacrificio como elementos centrales en los acontecimientos y el mensaje de Garabandal. Los octavo y noveno pasos hacia el sagrado, el compartir para el sacrificio, están profundamente arraigados en el mensaje y los eventos de Garabandal. El mensaje y los eventos de Garabandal están llenos de ejemplos de la disposición caritativa y la amabilidad de los videntes y los habitantes del pueblo hacia visitantes forasteros. Nuestro Señor a menudo enfatizó la importancia de servir y cuidar desenteradamente a los demás. La santidad es ir más allá de la mera caridad. El énfasis de este servicio y sacrificio del Redentor de nuestro Señor en los mensajes nos recuerda que no estamos llamados simplemente a compartir, sino más allá de eso, a usar ese compartir como un camino de entrenamiento para el sacrificio. Sin compartir,
Si compartir es una ofrenda generosa y caritativa de lo que nos sobra, entonces el sacrificio es una ofrenda gozosa y ferviente de compartir más allá de lo que nos sobra y hasta nuestra propia necesidad. Compartir y sacrificar con caridad realizada. Acciones como visitar a los enfermos y a las familias necesitadas, estar atentos a las preocupaciones de los demás y ofrecer desinteresadamente nuestro tiempo y esfuerzo dan testimonio de este espíritu de compartir y sacrificio en los eventos y mensajes. La misa sin buenas obras no es santidad. En cierto sentido, Garabandal nos recuerda que si bien la misa es la participación central tras el rito de clausura, en el que se actualiza la raíz de la palabra misa, que significa ir o ser enviado. En la misa nos nutrimos y luego somos enviados a servir y sacrificarnos por los demás. Garabandal nos recuerda que, desde la perspectiva de vivir nuestra sagrada misión, no tiene sentido asistir a misa y luego salir a vivir una vida egoísta e indiferente. La verdadera participación y continuidad de la misa entonces ocurre cuando llevamos la misa a los necesitados mediante la actualización de nuestra fe. El mensaje de Garandal se trata de compartir con alegría y sacrificio. Consideremos cuán amigables, pacientes, bondadosos y atentos fueron nuestros videntes y cómo Nuestra Señora enfatizó el servicio amoroso a los demás en nuestro tiempo, esfuerzos y posición. Como Abel, compartamos y sacrifiquemos más allá de lo que nos sobra y demos con alegría lo mejor a Dios y a los demás sin reservas, como nos enseña el mensaje de Garabandal. No podemos seguir el llamado de Nuestra Señora de vivir buenas vidas sin compartir y sacrificarnos con amor por los demás. Los 10º y 11º pasos a lo sagrado. Aceptar las caídas, el sufrimiento y el rechazo como santidad redentora. La santidad es imposible sin abrazar las caídas, el sacrificio y el rechazo como besos esperados, incluidos anticipados de Cristo, quien experimentó todo esto por nosotros. Santa Rosa de Lima afirmó que debemos ver nuestras cruces como escaleras al cielo. Cuando el Señor nos regala tiempos de sufrimiento, hay que alegrarnos, que nos ha regalado tiempo para santificarnos. Los 10º y 11º pasos a lo sagrado tal como se aplican al mensaje de Garabandal. Para nuestros propósitos, definamos una caída como cualquier obstáculo, tropiezo, paso en falso, contratiempo, revés, desafío, error o experiencia desafortunada que podamos tener. Parece una categoría amplia, ¿verdad? La pérdida de un ser querido, un trabajo o una oportunidad profesional, problemas financieros o laborales, problemas médicos o de salud, dificultades familiares o matrimoniales, son ejemplos de caídas. Más allá de eso, lo que generalmente definimos como errores, cálculos erróneos y los llamados errores también son caídas. Nuestra sociedad, obsesionada como está con nociones superficiales, temporales, inseguras de éxito y calidad, suele ver estas caídas como tragedias, caídas terribles o señales de fracaso. Sabemos por la historia y las escrituras que la enfermedad, por ejemplo, fue considerada señales de pecaminosidad por uno mismo o por sus antepasados en algún momento. La caída de un santo es un beso de Dios. Dejemos algo claro desde el principio. Si queremos convertirnos en los santos que estamos destinados a ser, nuestra definición de tales caídas y sufrimiento debe cambiar por completo. Esto no será fácil ni ocurrirá rápidamente, pero si nos esforzamos al máximo, podemos ir superando poco a poco estas débiles nociones de caída y crecer hacia la santidad. Santo Tomás de Aquino, ningún sufrimiento carece de sentido, siempre se funda en la sabiduría de Dios. Las caídas terrenales son escaleras hacia Dios.
Podemos comenzar este crecimiento afirmando que la única caída en la que debemos centrarnos en nuestro camino hacia la santidad es cualquier cosa que nos aleje de Dios o nos obstaculice el camino hacia Dios. Más allá de eso, descubriremos que la mayoría de las cosas pueden alejarnos de Dios o acercarnos a Él, dependiendo de cómo las percibamos y afrontemos. Las caídas terrenales, entonces, pueden ser razones o incluso excusas para alejarnos aún más de Dios y de nuestro camino hacia la santidad. Sin embargo, también pueden ser oportunidades para la gracia, la fe, la confianza y el crecimiento hacia Dios y la santidad. Sufrir por Dios es tener entre las manos el oro más puro y más precioso para comprar. El valor de estas caídas hacia la salvación muestra la generosidad de Dios. Las caídas terrenales son, por definición, temporales, pero las caídas espirituales pueden ser eternas si lo permitimos. Perder un trabajo o incluso un ser querido no tiene por qué causar nuestra perdición, pero morir en pecado mortal nos hará perder nuestra alma en el infierno por la eternidad. Hay una tremenda ironía espiritual aquí. Al administrar lo temporal según la voluntad de Dios, podemos alcanzar la salvación eterna y la santidad que Dios quiere que alcancemos. Conchita, cuando habla de la muerte de su esposo, ella lo extraña, pero está alegre por él porque sabe que está en el cielo. Esa es la manera que debemos de pensar. Todo ponerlo en las manos de Dios y ofrecérselo a él. La gran misericordia en la transacción de nuestro sufrimiento hacia nuestra salvación. Por el contrario, al administrar mal lo temporal en contra de la voluntad de Dios, podemos perder la salvación eterna y nunca alcanzar la santidad que todos debemos alcanzar. Nuestro tiempo en este planeta es muy breve comparado con nuestra eternidad. Dios no nos ama tanto que nos da la oportunidad de ganar el tesoro más grande y maravilloso de todos, la salvación con Él en el cielo para siempre. Al usar adecuadamente el tiempo relativamente breve, nuestra vida como Dios desea usar ese tiempo en la tierra. Las caídas ofrecidas como sacrificio de redentor santifican esas caídas. Las caídas y el sufrimiento resentidos son en vano, pero esas mismas caídas y sufrimientos ofrecidos a Dios como sacrificio del Redentor por la salvación de las almas encarnan la gratitud y la confianza desinteresada de los que están hechos los santos. ¿Cómo podemos fingir ser seguidores de Cristo si rechazamos o nos molestamos con las cruces que Dios Todopoderoso nos ofrece? ¿Quién es el mejor seguidor? ¿El que sigue en los buenos tiempos o el que sigue en todas circunstancias? Mantén tus caídas hacia el cielo manteniendo tus ojos en Cristo. Recordemos cómo Pedro caminó sobre el agua, manteniendo la mirada fija en Cristo durante la tormenta, pero cayó en cuanto prestó más atención a sus circunstancias que a su Dios. Si confiamos de verdad en Dios, aprenderemos a dejarlo todo en manos de su santa voluntad, incluso nuestras cruces y dificultades, como nos recuerda tan a menudo San Alfonso. Todo viene o es permitido por Dios para nuestra santidad. Si creemos de verdad que Dios es bondadoso y omnisciente, entonces se deduce que todo lo que enfrentamos, incluso nuestras caídas, ha sido permitido por Dios para nuestra santificación. En ese caso, nuestras cruces pueden ser verdaderamente escaleras al cielo, como afirmó Santa Rosa de Lima. Las caídas y el sufrimiento pueden ser destructivas o constructivos, según la pregunta que nos hagamos al enfrentarnos. La peor pregunta de la historia y la mejor pregunta de la historia. Si nos preguntamos, ¿por qué a mí? Nos sumergiremos en nosotros mismos, lo cual nos aleja de la santidad y solo nos lleva al resentimiento y amargura. Sin embargo, si confiamos en Dios y preguntamos,
¿Qué quiere Dios que haga con esto? Ya estaremos en el camino hacia Dios y la santidad, porque aceptaremos que incluso las caídas pueden ser buenas para nuestra eternidad, pues son la voluntad de Dios. En diciembre yo sentí algo en el ojo y pensaba que era una catarata, porque yo sabía que tenía una catarata yo tuve una catarata en el ojo derecho y izquierdo. En el derecho me operaron, pero en el izquierdo no me habían operado. Entonces yo sentí algo raro en el ojo y estaba viendo algo raro y pensé que era la catarata y le dije a mi esposa, tenemos que ir al médico. Resulta que fue un desprendimiento de retina, que es muy serio. Y como pasa con mucha gente, cuando uno ya llega a darse cuenta de lo que es y mientras pasa por todos los médicos y todo, alcanzó a afectar la vista significantemente. O sea, en el ojo izquierdo no tengo la vista que tenía hace un año, hace 7 meses. Entonces yo me podía preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y hace 5 años, 10 años, 15, 20, de pronto yo hubiera hecho esa pregunta y me hubiera he estado preguntando esa pregunta por 10 años, gastando mi tiempo. En mes, yo me pregunté, ¿qué quiere Dios que haga con esto? Bueno, por un lado quiere que dé un ejemplo de lo que estoy hablando, que me voy a sobreponer y hacer algo con eso. Y por otro, lo miro de esta forma. Dios es tan amoroso y tan misericordioso que me dio un ojo que tiene problemas otra vez y a otro ojo que está más o menos bien, para que cada vez que quiero ser humilde, me tapo el ojo bueno y veo cómo podría ver yo con los dos ojos si no fuera agradecido con Dios. Y cuando quiero ser agradecido por Dios, me tapo el ojo malo y con el ojo bueno puedo ver muy bien. Entonces, Dios me dio la bendición de poder ver las dos lados de la moneda cuando yo quiera. Entonces, todos nosotros somos lo mismo, todos somos lo mismo. Podemos tener dos ojos. Si tenemos problemas con un ojo, nos ponemos bravos. Debemos de darle gracias a Dios que nos dejó el otro ojo para ver bien. Si es la voluntad y el deseo de Dios en el futuro que el ojo izquierdo vuelva a ver bien, fantástico. Si no, ok. Pero uno envolverse en uno mismo es perder a Dios. En el rechazo abrazamos a Cristo. Estrechamente relacionado con las paracaídas y el sufrimiento está el rechazo, que es una forma de ambos con un ingrediente adicional punzante. Si bien podemos ver las caídas y el sufrimiento como mala suerte o como estar en el lado equivocado de los vientos de la vida, el rechazo hiere profundamente nuestro orgullo y vanidad. Dependiendo de cómo nos definamos o percibamos a nosotros mismos y nuestro propósito, el rechazo puede herir la esencia misma de nuestro ser y destrozar nuestro ego. Jesús fue rechazado por los suyos. ¿Y tú qué harás? La santidad como protección contra los valores distorsionados de este mundo. Si nos hemos definido por nuestras posesiones y riqueza, popularidad y aprobación, o capacidades físicas o mentales, cualquier rechazo que afecte estas cosas será devastador. Sin embargo, si hemos cultivado un terreno interior de santidad, viviendo en el presente, aquí y ahora, con humildad y silencio de desapego y sencillez, compartiendo y sacrificando instintivamente, y viendo las caídas, el sufrimiento y el rechazo como oportunidades para la gracia, ninguna caída, sufrimiento o rechazo podrá detener nuestro camino hacia la santidad, que es el destino eterno que Dios tanto desea para cada uno de nosotros. Sufrimiento en los acontecimientos y el mensaje de Garabandal. Las videntes de Garabandal experimentaron muchas dificultades, sufrimiento y rechazos, como por ejemplo el escepticismo entre las afirmaciones, sus experiencias personales cotidianas a raíz de las apariciones y las condiciones generales de vida en el pueblo, especialmente en la época de las apariciones. A Mariloli y Conchita, por ejemplo, la Santísima Virgen les dijo que sufrirían mucho y pasarían por muchas pruebas internas, pero que ella, la Virgen, las ayudaría y estaría con ellas en todo momento.
el valor potencial del sufrimiento visto en Garabandal. O sea, que el valor penitencial del sufrimiento visto en Garabandal. Los videntes, los aldeanos y los visitantes que acudieron debido a las apariciones ciertamente tuvieron que soportar muchas penitencias y dificultades debido a las condiciones y y la naturaleza de las apariciones. Y no había indicios de que la liberación del sufrimiento fuera una promesa para quienes crean en ellas. En todo caso, quedó claro que la creencia implicaba que una entrega consciente, voluntaria y con suerte, en algún momento gozosa a la voluntad de Dios y el ofrecimiento de tales penitencias a Dios por la salvación de las almas. Ejemplo de sufrimiento. Mariloli y Conchita sufren por honestidad. El 15 de agosto de 1966, cuando Conchita y Mariloli decidieron decirle al obispo que dudaban de sus apariciones y que no creían haber visto a la Virgen, fueron fotografiadas llorando y sosteniendo pañuelos. Cualquier estudioso de las apariciones marianas, desde Lourdes hasta Fátima y Garabandal, que piense que ser un vidente mariano no implica sufrimiento ni lucha, no es un verdadero estudioso de esas apariciones. La santidad se encuentra en el sufrimiento, no evitarlo o resentirlo. Uno puede tener una intención santa e incluso una disposición santa inicial, pero solo en el fuego de los reveses, las luchas, el sufrimiento y el rechazo se pone a prueba nuestra verdadera dedicación y santidad. Cuando se trata de llegar al cielo, los cristianos imaginarios buscan el ascensor, pero los santos encuentran las escaleras. Nuestros últimos pasos hacia la santidad, abrazando la sorpresa y la paciencia. Sabemos por las escrituras que nuestro Dios es el Dios de las sorpresas, que Él mide y prueba nuestra fe, confianza, obediencia y dedicación según cómo aceptemos e incluso abracemos las sorpresas que nos envía. Podemos empezar por preguntarnos por qué Dios nos sorprende en primer lugar. ¿Será porque le gusta engañarnos o jugar con nosotros? Sabemos que Él es la verdad misma y nos ama, así que nunca haría eso. Dios nos sorprende debido a nuestras propias percepciones o expectativas distorsionadas. Las escrituras nos dicen que Dios no mide ni ve las cosas como nosotros las medimos y las vemos, lo cual explica gran parte, si no toda, de nuestra ansiedad, perturbación o sorpresa. Cuando menos busquemos, conozcamos, amemos y confiemos en Dios, menos comprenderemos, esperaremos y aceptaremos lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuanto más hagamos de Dios el centro de nuestras vidas, menos nos sorprenderá cualquier cosa que Él haga. Más allá de eso, incluso lo que pueda sorprendernos será aceptado con alegría, como proveniente de su voluntad y por lo tanto bueno. Nuestra sorpresa viene de no conocer verdaderamente a Dios. Gran parte de nuestra incomodidad, agitación y estrés previene de nuestro rechazo, fracaso o descuido en conocer a Dios. Sabemos por experiencia personal que a veces incluso podemos predecir cómo responderán o actuarán nuestros seres queridos en una situación dada por lo que lo conocemos. Si bien los desconocidos pueden sorprendernos porque no los conocemos, nuestras mayores sorpresas pueden surgir cuando personas que creemos conocer actúan o responden de manera contraria o inconsistente con lo que esperamos de ellas. Las maneras de Dios no son las nuestras. Consideremos la parábola de los trabajadores de la viña y cómo algunos se enojaron tanto al pensar que habían sido tratados injustamente. En realidad, nuestra hipocresía, egoísmo y doble moral nos lleva al pecado.
mientras que Dios siempre es justo, generoso y misericordioso. Solo debemos buscar mejorar y no juzgar ni comparar. El mensaje de Garabandal nos recuerda que la única persona a la que debemos compararnos y tratar de ser mejores es a la persona que fuimos ayer. La arrogancia de la impaciencia. La impaciencia se trata de encerrarse en uno mismo y la paciencia se trata de aceptar que no tenemos el control ni todas las respuestas. En definitiva, debemos comprender que el Dios que probó la obediencia de Abraham usó el mal contra José para salvar a los hebreos de la hambruna, dividió al mar rojo, eligió a un adolescente para ser la madre de su único hijo y madre nuestra, hizo que ese hijo naciera en la pobreza, convirtió el agua en vino en Caná, multiplicó los peces y los panes, y convirtió a Saulo a Pablo en una sola caída de un caballo, también nos sorprenderá. Las sorpresas de Dios provienen del amor y nuestra aceptación paciente de los caminos y las sorpresas de Dios es nuestra respuesta amorosa y confiada. Aquí vemos ejemplos de maneras de pensar que son muy contra la santidad. El perfeccionismo. Ser un santo no es ser perfecto. Ser un santo es querer seguir parándonos cuando caemos y seguir buscando la perfección en Cristo. Pero la idea de ser perfecto en este mundo no es la santidad. Es una obsesión con algo que no es posible en este mundo. Es una obsesión con uno mismo. Las sorpresas del cielo en Garabandal. Los eventos y el mensaje de Garabandal están llenos de sorpresas e imprevistos. El solo hecho de que una vez más Dios eligiera un lugar tan oscuro, aparentemente insignificante e irrelevante para transmitir este mensaje a través de la Santísima Madre, como en Fátima y Lourdes, nos recuerda que los caminos de Dios definitivamente no son los nuestros. Ciertamente puede sorprender a muchos que ninguna de videntes ingresara en la vida religiosa y que todas se casaran y llevaran una vida algo más normal que, por ejemplo, Bernadita de Lourdes o los niños de Fátima. Obedecer a los padres y autoridades sobre María. Otra sorpresa para muchos fue que Nuestra Señora les decía con frecuencia a las niñas que obedecieran a sus padres o al clero por encima de todo lo que ella les dijera, lo que a menudo le causaba mucho conflicto, confusión y dolor. La verdadera fe no produce sorpresas. Recordemos la polvera besada por nuestra Madre Celestial, porque fue utilizada para llevar al Santísimo Sacramento a prisioneros durante la Guerra Civil en España. Quizás a menudo Dios nos sorprende, porque en realidad no tenemos todas las respuestas. Las sorpresas vienen porque no entendemos ni conocemos a Dios tan bien como creemos. Ciertamente el milagro de la hostia visible ocurrido en un charco de agua sucia detrás de la casa de Conchita puede sorprender a muchos. Que la Virgen besara las piedrecitas que le ofrecían las niñas como preludio al beso de los objetos sagrados también puede sorprender a muchos. Uno de los ejemplos más famosos de tales acciones ocurrió en el cosmético ofrecido a Nuestra Señora para que la besara, el cual resultó haber sido usado como copón para llevar el Santísimo Sacramento a los prisioneros durante la Guerra Civil Española. Tales sorpresas resultan del contraste entre nuestra percepción de la santidad y la sacralidad basada en las apariencias y las expectativas terrenales y la definición celestial de estos conceptos. La paciencia de los santos. Tales sorpresas, así como las luchas, dificultades y penitencias que las videntes y otros soportaron durante las apariciones, nos llevan a comprender la gran importancia de la paciencia tanto en la santidad como en los mensajes de Garabandal. Ciertamente las niñas necesitaban tanta paciencia para lidiar con la multitud de curiosos que a menudo invadían su privacidad con exigencias, gestos y peticiones. Las videntes claramente necesitaban una paciencia santa para recibir y reconocer a estos visitantes. Respondiendo a sus numerosas preguntas y peticiones,
lo mejor que podían. Dios siempre es puntual. En nuestra arrogancia somos impacientes. Las llamadas para preparar una aparición se producían a toda hora. La aparente tardanza, tanto el milagro de la hostia visible como el último mensaje del 18 de junio de 65, son vívidos recordatorios que Dios nunca llega tarde, pero que por el contrario a menudo somos impacientes. De hecho, podemos resumir todas las experiencias y mensajes de Garandal diciendo que Dios, siendo siempre es puntual y veraz, y que somos nosotros los impacientes y distorsionamos la verdad según nuestras preferencias e impaciencia. Una mayor humildad, obediencia y fe traen consigo una mayor paciencia. Si somos más confiados, obedientes y fieles a Dios, seremos mucho más pacientes, tolerantes y estaremos más contentos con todo lo que suceda, bueno o aparentemente malo, esperado o inesperado, como la voluntad de Dios amoroso que conoce nuestro bien mejor que nosotros. Así Garabandal nos recuerda que una gran medida del crecimiento en la santidad reside en la capacidad de encontrar alegría en cualquier cosa cuando y cómo Dios quiera actuar en nuestras vidas. Aquellos que caminan con Dios no temen las sorpresas y muestran una paciencia sagrada. Esta sociedad nos enseña que las sorpresas son el resultado de una falta de preparación o de una falta de planificación o por tanto deben evitarse, el cual el cielo nos enseñará que Dios nos sorprenderá menos cuando más lo conozcamos y lo amemos, y aún así cualquier sorpresa suya debe ser recibida con alegría y sin vergüenza ni temor. Resumen, los 12 pasos hacia lo sagrado y Garabandal. Tanto los 12 pasos hacia lo sagrado como el mensaje y los eventos de Garabandal nos recuerdan lecciones espirituales claves. 1. Dios quiere ser Dios quiere que cada uno de nosotros seamos santos y nuestra Santísima Madre nos ha visitado con frecuencia para recordarnos que debemos luchar para no perder ese tesoro de salvación. 2. Cada uno de nosotros debe utilizar los talentos que Dios nos ha prestado para cumplir ese destino sagrado y ayudar a otros a hacerlo también. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. 3. Dios se encuentra en el silencio del presente, lejos del ruido espiritual superficial y la destrucción de un mundo perdido. 4. Podemos cultivar mejor ese silencio presente a través de la oración, la meditación, la reflexión, la contemplación, el desapego, la humildad y la sencillez. El silencio en la oración puede ser el refugio donde encontramos la voz de Dios para que nos susurra paz al corazón. 5. También debemos cultivar el compartir que trasciende al sacrificio como caridad en acción y elementos críticos de la santidad. 6. Debemos abrazar con alegría las caídas, el sufrimiento y el rechazo como oportunidades redentoras para acercarnos a nuestro Señor crucificado. 7. Finalmente, debemos amar, confiar y obedecer a Dios Todopoderoso con sagrada paciencia y ver todo lo que sucede en nuestras vidas, incluidas las sorpresas, como lo permite y lo quiere su divina providencia, lo cual también debería convertirse en nuestra voluntad. Los 12 pasos y Garabandal, nuestro destino nos espera. Cuando fueron llamadas por nuestra Santísima Madre, los videntes de Garabandal experimentaron marchas extáticas por senderos rocosos hacia los pinos, manteniendo sus ojos en el cielo. Mantengamos también nuestra mirada puesta en el llamado del cielo mientras experimentamos nuestras propias marchas extáticas hacia nuestro destino como destino sagrado, como los santos
que Dios quiere que seamos. Mi libro se encuentra actualmente en preventa para entrega en diciembre. Estoy buscando personas interesadas en ayudarme a traducirlo para publicarlo en español dentro de un año o dos. Entonces, quiero acabar esta parte de la charla donde yo estoy hablando para decirles que el diablo, lo más que nos acercamos a Dios, lo más nos da las ganas. Yo no sé ustedes, pero creo que sentirán lo mismo. Lo más cerca que me hago a Dios, lo más veo al diablo como un objeto, una persona que quiero desafiar, como decir, usted no me va a quitar lo que Dios me quiere dar. Dios no le va a quitar a las personas que yo quiero, ni a las personas que yo me encuentre. Usted es un ratero y yo no voy a dejar que usted robe ese destino que Dios nos tiene con amor. Es increíble. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y ustedes de pronto pueden dar otros ejemplos. Es increíble cómo Él nos coge a uno lo que uno hace y lo convierte en una obsesión, una cosa mala. Por ejemplo, le puedo dar un ejemplo. Eh, Oí algo en la misa hoy. Uno puede confesarse y uno sale de la confesión y todavía está pensando en los pecados que se confesó. ¿Será que me confesé bien? ¿Que de pronto se me olvidó algo? O lo hace uno pensar que todo está perdido o que no vale la pena o que uno no vale la pena. Lo único que lo que el diablo nos conoce a cada uno de nosotros mucho más que nosotros nos conocimos a nosotros mismos. Él sabe dónde somos fuertes y dónde somos débiles. Y como dicen los americanos, él sabe espichar, él sabe tocar sus botones. Él sabe a dónde tocarlo a usted para hacerlo sentir mal, desesperado, que no tiene esperanza en Dios. Él sabe a dónde afectarlo a uno. Y uno lo que tiene que hacer es, usted no me va a quitar lo que yo quiero obtener con Dios. No voy a dejar que usted me lo haga. Entonces, cuando uno piensa en esa forma como desafiante, crece uno más porque dice uno, yo no voy a dejar que este, este ratero, perdedor, me quite a mí lo que Dios me quiere dar. Cuando uno piensa en esa forma, se acerca más a Dios. Y en final, lo que me vino la idea del libro fue esto. Ah, cosas que leí de Santa Teresa y de otros santos. El diablo quiere que nosotros pensamos que ser un santo es imposible, que los santos son personas que van flotando por el aire, que curan a cada persona que se encuentran en la calle, que rezan todo el día y viven en una cueva, en una montaña y que uno no puede ser santo. Eso es lo que él quiere que pensemos. La realidad es que cuando uno llegue al cielo, uno va a ser un santo. Por definición, una persona que llega al cielo es un santo. Lo que pasa es que el diablo quiere que no pensamos en esa manera. Quiere que nos dejemos por vencidos. No podemos hacerlo. Entonces la idea es, ser un santo es seguir tratando de acercarse a Dios, seguir tratando de que la otra gente se acerque a Dios y seguir viendo todo lo que Dios nos ha dado como algo que tenemos que compartir con nosotros y ayudarlos a ellos. Y eso es lo que el mensaje de Garabandal nos dice. No es calendarios, no es relojes, no es nada de esas cosas. Es increíble, para mí siempre es increíble cómo gente iba a Garabandal. Iban a Garabandal como curiosidad para ver las niñas hablando con la Virgen y bla, bla, bla. Y mientras tanto, ellos dentro de su corazón y su alma tenían toda esta basura del mundo. Porque él dijo que iba a venir a esta hora. ¿Dónde está? ¿Qué- Como dicen los americanos, ¿are you kidding me? ¿Are you kidding me? O sea, ¿van a Garabandal a rezar y acercarse a Dios y a la Virgen? ¿O o tienen un tren que van a faltar el tren? Sino, es increíble cómo somos tan, se nos olvida cómo de increíble Dios es con nosotros así. Somos tan desagradecidos que es asombrante. Entonces, todos somos débiles, todos caemos. La idea es mantener todos estos pasos a la santidad y decir,
voy a tratar de mejorar en cada uno de ellos. Puede uno hasta hacerlos parte de la examinación de conciencia, decir, ok, hoy en qué forma, en qué maneras hice estos, mejoré en estos pasos, en este paso, ok, este día me fue mal en este paso, pero me fue mejor en el otro paso. Tener como una idea de mejorar en cada cosa. Un ejemplo para mí de la diferencia entre sacrificio y compartir es lo que dije cuando uno le da a la gente y se sacrifica a uno mismo a favor de las otras personas. El mundo nos enseña, si uno mira todas las lecciones de este mundo, son contrarias a las de Dios. Tiene que uno pensar en uno mismo, no le dé a la otra gente lo que no merecen, bla, bla, bla. Pensar en uno mismo nada más y compararse a uno a otras personas es una de las peores cosas que uno puede hacer. El hermano cuando el padre aceptó a su hijo que volvió, ¿eh? El padre Cosán, el hermano es increíble. En vez de estar feliz por el hermano, lo único que pensaba es, hey, él nunca me dio una fiesta a mí. Es increíble cómo somos nosotros y todos tenemos esas tendencias. Y la idea es que con la ayuda de Dios nos acercamos a Dios, rezamos, meditamos con libros como este y como otros, nos puede ayudar a siempre tener en mente, ok, somos humanos, somos débiles, somos pecadores, estas son nuestras tendencias, esto es lo que el diablo quiere hacer con nosotros, esto es lo que Dios quiere por nosotros. Cuando uno estamos conscientes de todo eso, ayuda mucho para estar en el silencio de Dios, no pensar en el tanto. San Ignacio dijo, el diablo quiere que estemos obsesionados con el pasado, distraídos en el presente y aterrorizados del futuro. Eso es lo que quiere. Y en cambio nosotros podemos poner todo eso al lado y decir, vamos a estar con Dios, a dejar todo en las manos de Dios. Y eso es el mensaje de Garabandal, de verdad, es eso. Entonces, no sé si tienen alguien alguna pregunta acerca de los pasos o alguna cosa así. Si alguien quiere hacer una pregunta, porque ya acabé mi parte. Gracias, profesor, de verdad, súper interesante. Y estaba pensando qué bueno que lo tenemos grabado y que estamos grabándolo porque cada paso hay que profundizar en él bastante. O sea, y luego cuando tengamos el libro, pues también meditarlos individualmente y hacerlo parte de uno y saber y usarlos. Es súper buena idea usarlos en el examen de conciencia, esto, para ver por dónde estamos, porque muchos de ellos yo estaba de eso mismo, decía, wow, es verdad, o uno no lo pensaba así, pero son Aquí en 12 que hay que este, meditar individualmente, pienso yo, y estar más consciente de cada uno de ellos, porque sí, todo aquí en eso lo sabemos, este, pero como que se nos olvida a veces. sí, no, aquí en este, lo que llaman, me hicieron este ad, como llaman, sí, ese el código, ese QR code, Sí. hicieron. Entonces, por ejemplo, hicieron eso y gracias a Dios el publicador me están ayudando mucho y básicamente como ya estamos con la idea de para diciembre, me parece que sería increíble poder hacerlo para que salga en diciembre, sería un buen regalo de Navidad para personas. Buenísimo, sí, busqué en el QR code y compartí el enlace en el chat de nosotros del grupo del Círculo de Votos de la Virgen de Garabandal en Puerto Rico y ya lo compartí ahí, pero va a estar disponible entonces. Ah, bueno, está en preventa y se entrega en diciembre. Sí, sí, o sea, Perfecto. pero la persona lo puede pedir ahora Ok. y le llega en diciembre con la ayuda de Dios. Ujú. Si alguien tiene una pregunta, se puede quitar el mute o escribir en el chat esto y vamos a estar unos minutitos contestando las preguntas. Si tienen alguna pregunta de cualquiera de los pasos, quieren un ejemplo o algo, cualquier cosa, A ver, los asusté a todos. si hay alguien que está on mute, pero no oímos. Si no, lo pueden escribir en el chat. Alguien me preguntó de dónde sacó usted estas cosas y yo le digo, ese fue el Espíritu Santo porque yo completamente no tengo la menor idea. Lo único que sé es tenía ideas, pero yo no puedo explicarle
cómo llegó a hacer esto, porque Ajá, yo no ajá. sé. Aquí no, nos ponen en el chat, no es que tenga preguntas, pero la charla estuvo súper interesante, dice ella, muy interesante, así que agradecida. Esto, bueno, también si hay preguntas, luego las podemos compartir con usted y contestarlas en el chat del grupo. Muchísimas gracias por su tiempo y de verdad que estuvo súper interesante, pero como para meditarlo más en No, no, profundidad. lo que me he dado cuenta, y alguien me dijo, y es verdad, uno sabe que algo viene de como dicen, de ahí de arriba. Es como cuando uno lee las escrituras, ¿no es verdad? Todos yo creo que están de acuerdo. Uno puede leer una escritura de algo, puede leer la parábola que le gusta o algo en la Biblia, y uno lo ve de una manera y a los 5 días lo vuelve a mirar y dice, wow, esto tiene como dicen los americanos, layers. Ajá, Es capas. como, es como tiene como niveles. Entonces, lo que me gusta de estos 12 pasos es que cada uno de estos tiene niveles y aplicaciones increíbles. Entonces, y también otra cosa que me gusta es que trabajan unidos, uno le ayuda al otro Ujú. y también independientes. Entonces, la gente, por ejemplo, me pregunta, me dice esto del silencio y todo eso, ¿qué, qué, o sea, yo siempre oía que la gente decía, tiene que uno vivir en el presente. Yo siempre pensaba, eso es como antes yo pensaba, eso es como una cosa estúpida, decir como que vivir en el presente. ¿A dónde más va a vivir uno si no es en el presente? Pero la realidad es que la mayoría de nosotros, la mayoría del tiempo, no estamos en el presente. Estamos pensando en algo que pasó ayer, antier, la semana pasada, el mes pasado, algo que nos hizo alguien, algo que no hicimos en el pasado, o estamos pensando en el futuro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, O y como no usted dijo pensamos ahorita, en ahora. aterrorizados por el futuro. Sí, vivimos, Aterrorizado por el futuro, ah, por el qué pasará. Y ayer mismo yo estaba hablando con unas amigas y surgió eso, como que, Dios mío, puede venir una guerra, puede venir esto. Y yo decía, pero, o sea, yo ahora mismo no estoy, podría pasar, pero igual está pasando desde el 99 cuando decía que se iba a acabar el mundo con la, ¿te acuerdas? Con las computadoras, el Y2K. Yo decía, todo el tiempo hemos vivido cosas malas, pero hay que vivir el presente sabiendo que uno es hija de Dios, hermana de Cristo y templo vivo del Espíritu Santo, o sea, y Dios está con nosotros todo el tiempo. Entonces, cuando estaba en la misa hoy de primer sábado, estaba pues haciendo la meditación que uno tiene que hacer, y leí algo que me hizo llorar. Y eso, yo lloro de vez en cuando, pero esto me hizo llorar porque no lo encuentro ahorita. Déjeme ver. Fue una meditación una santa. En todo caso, era una meditación yo creo que fue que tuvo como la visión, ¿eh? La santa, de cómo fue cuando la Virgen murió. Cómo fue en ese tiempo que todo eso, y me hizo llorar porque era increíble, hablando como no lo encuentro ahorita, pero era básicamente cómo fue. Y supuestamente San Gabriel se le apareció a la Virgen otra vez y le dijo, en 3 años Dios te va a llevar. O sea, Dios se la va a llevar al cielo en 3 años de hoy. Entonces le dio 3 años de anticipación. Y entonces ella mantuvo eso como un secreto y fue actuando con más urgencia porque dijo, ok, tengo 3 años, tengo tres, entonces haciendo las cosas que quería hacer y todo eso. Y, 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 y después estaba explicando cómo fue cuando se despidió de los apóstoles y cómo fue todo y cómo Jesucristo le dijo a ella que como era la madre de él y todo, que siquiera podía irse con él de una vez. Y ella dijo, no, tú pasaste por la muerte, yo quiero hacer lo mismo. wow, Y eso como dicen los americanos, eso me blow away. sí, sí. Y entonces era todo eso en la forma de que me hace parar los pelos, de Ujú. lo increíble que eso debe haber sido, que todo el mundo estaba llorando, y así, cómo fue las cosas y todo eso.
cuando uno lee cosas así, escrituras así, eso lo afecta a uno harto y eso tiene que uno mantener el alma de uno mismo como, yo lo llamo como terreno fértil, tenerlo abierto para esos tipos de cosas para que lo afecte a uno. Una de las cosas que pasa cuando uno vive completamente lo contrario a esto es que el piso, póngase a pensar que el piso de uno se vuelve como concreto, el terreno de nuestras almas se vuelve como concreto. Uno no puede sembrar nada en concreto. Es Ujú, imposible, porque el concreto es piedra, ¿eh? Pero si uno se mantiene el alma de uno húmedo con la fe y con el amor de Dios y la paz de Dios y todo eso, es como si uno le estuviera poniendo agua a ese terreno y lo mantiene suave y listo para aceptar y que le lleguen todas las cosas de Dios y uno lee algo de un santo y le afecta a uno más. Entonces, esa es la forma que uno puede crecer más hacia Dios, porque todas las cosas de Dios lo afectan a uno, pero el diablo no quiere que le afecte a uno nada. Él quiere que se vuelva uno como un robot, que es el único que se preocupa es de uno mismo y de cosas de este mundo. Entonces, todo esto se acerca de la misma cosa y Garabandal se encaja muy bien en todo, porque obviamente eso es lo que Garabandal dice, que tenemos que todos vivir en esa forma, porque eso es la única manera que vamos a llegar a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Ya? ujú. ¿Ya? Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Y Belis dice que sí, que está de acuerdo con nosotros, que hay que meditar en los pasos y que sirven para examen de conciencia. Ujú. Bueno, gracias a todos los que se conectaron y profesor Gabriel, gracias por su tiempo, por compartir su sabiduría, que obviamente viene del Espíritu No es Santo. la mía, es... Bueno, por eso viene del Espíritu Santo, pero hay que usar los talentos y compartirlo con los demás, como ¿Sabes usted qué? bien dijo. ¿Sabes qué le digo? Le digo a la gente y todos somos lo mismo. Nosotros somos trompetas en el club de música. El que Pero si toca no es... se comparte el talento, pues no sirve de nada. O sea, que hay que reconocer el talento y aceptar la voluntad del Señor y usted lo ha hecho. O sea, y gracias por compartirlo con nosotros en esta mañana. Estamos siempre muy agradecidos cada vez que está usted con nosotros y nos aporta. Gracias a eh, ustedes. o sea, el tiempo y todo lo que ha meditado y ha escrito. Así que muchísimas gracias. Esperamos el libro y poder comprarlo y obviamente oír más esta charla para que se nos quede todo el tiempo porque Oye, sí, sí. sí Ajá. hay que meditarla. Hay mucha información valiosa. Por ejemplo, Esto. la gente me ha dicho, hay gente que me ha dicho una cosa que se puede hacer, coge uno de los pasos, si hay personas pueden ir en orden, decir, hoy voy a coger el primero y voy a pensar en el primero, mañana coge el segundo, así. Sí, Y se eso pone fue a lo que yo pensar, pensé, como un día para casi son cada 2 semanas, paso. casi son 2 semanas porque son 12. Dos, exacto, no, está buenísimo y eso fue lo que yo estaba pensando, que cada paso hay que meditarlo, escudriñarlo y como que darle tiempo a cada uno, porque sí, usted lo dijo rapidito, pero había mucha Sí, información, me o sea, tocó ir rápido. muchas oraciones que te harían meditar grandemente, o sea, sobre todo cuando vienen los momentos difíciles que uno dice, ¿por qué a mí? Oh, Y oh. todo lo que hay que pensar es, Dios, ¿qué quieres tú que yo haga con esto? Cuando a mí me dijeron de lo del ojo, yo me sentía terrible porque se supone que si uno cuando le pasa eso, en el ojo. Si uno al día o al segundo día va al médico, lo operan y ¡pum! Queda la vista lo mismo. Pero el médico me dijo, 80% de la gente no le pasa eso, porque mientras se dan cuenta de lo que está pasando, y todos sabemos cómo es las cosas con medicina, o tengo que Ujú. hacer la cita, esto, la otra cita, la bla, 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 pasan 3, 4 días, 5 días. Y en ese tiempo, entonces, cuando primero me pasó eso, yo decía, oh, God, no puedo creer que me pasa. Pero después me puse a pensar y dije, ok, número uno, me dio tristeza porque dije, ojalá que esto no me afecte mi manera de poder hacer las cosas que quiero hacer por Dios. Eso fue lo Ujú. primero que me vino a la cabeza. Y lo segundo que me vino a la cabeza es, a veces Dios deja que cosas pasen, obviamente por unas razones. Dije, me quiere que yo me santifique más, Me bla, 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 santifique. bla. Y Ujú. otra cosa, si Él quiere
que me una forma a la otra. Cuando me operen por la catarata, que quede bien otra. Lo que él quiera que pase, va a pasar. Y lo que él no quiere que pase, no va a pasar. Entonces, ¿qué gana uno con estar uno sentado ahí diciendo, "Ah"? No gana uno Preocupado, nada. exacto. En Que ponerlo cambio, todo en las manos cambio, de él. Ujú. inmediatamente ofrecérselo a él es lo que vale la pena. Exacto. Por algo uno dice Jesús en ti confío. Es confiar, o sea, y que se haga su voluntad. Sí, sí, Así sí. que, bueno, muchísimas gracias. Voy a Ok. parar Y la... gracias a ustedes por otra vez invitarme y gracias a todos que están oyendo y que Dios los bendiga y que ojalá puedan comprar el libro y que si es la voluntad de Dios, que sería increíble que en un año o dos haya una edición en español, que podemos poder yo trabajar con alguien para... muchos de los puntos aquí se van a convertir en eso porque ya están en español, pero a compartirlo y a lo que tengo que hacer es, tenemos que todavía editarlo un poco para que sea más corto, pero la básica, el libro ya está. La cosa es ponerlo más eficiente para el libro en diciembre, pero sería increíble poder tenerlo en español también muy pronto. Perfecto. Bueno, lo esperamos ¿Ok? también y eso pues con las oraciones va a llegar. Así que Sí. muchísimas gracias, profesor, por su tiempo y Ok. gracias a todos los que se Gracias a conectaron, a los que todos nos están ustedes. viendo después. Que estén Gracias, bien. buenas tardes. Bye bye. Que Dios los bendiga a todos.